Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Como veis, en estas últimas horas, Bitcoin ha dado inicio a un movimiento bajista, después de consolidar el reingreso como comentábamos anteriormente. Ayer veíamos cómo entraba presión compradora de fondos sobre la zona de los 41.800 aproximadamente, y comentábamos que era muy importante que lo antes posible iniciase el movimiento bajista para confirmar la debilidad, porque de lo contrario podríamos estar ante un potencial fallo estructural, que en esa situación obviamente no estaríamos buscando shorts desde estos niveles, sino más bien esperando la ruptura para la posterior consolidación. Pero finalmente volvió a entrar presión vendedora en el gráfico de Bitcoin y ha continuado cayendo hasta la zona de los 40.950. Y ojo, porque todavía no ha alcanzado los 40.280, que es la zona del soporte, el principal objetivo para demostrar la debilidad. Aún en esta zona también podría ser un fallo estructural si comenzamos a ver presión compradora de fondo de forma agresiva. Que rechace estos precios es una muestra de debilidad, y más después de sacudir zona de máximos, consolidar el reingreso, y aquí donde tuvimos la oportunidad de short es donde comenzaríamos que empiece el movimiento bajista para confirmar la debilidad. Es lo que ha hecho hasta ahora, pero cuidado, porque esto que estamos viendo también nos está evidenciando presión compradora de fondo. Y lo más importante sobre todo es en esta vela de aquí, porque esto, si bajásemos de timeframe, podría ser una pequeña acumulación en el corto plazo, con sacudida en zona de longs, así que no me extrañaría que desde aquí podamos tener un rebote al alza durante las próximas horas. Será importante que en caso de ver ese rebote, rechacemos sobre la zona de los 41.800, para en ese caso seguir valorando la posible continuación bajista. Además tenemos aquí el VWAP mensual, que debería de actuar como resistencia, igual que lo hizo en esta otra ocasión. La cosa es alcanzar la parte baja de la estructura, el soporte de los 40.290, que confirmaría la debilidad en el gráfico, y entonces el siguiente movimiento operativo que esperaríamos sería si llegamos a romper el soporte. Esperaríamos como siempre a la consolidación de esta misma ruptura, y luego aquí sería donde podríamos valorar el movimiento de continuación bajista, con principal objetivo de los 38.770. Ahora pasamos como siempre a revisar las herramientas. Hemos estado viendo cómo en estas últimas horas se ha estado llevando toda esta liquidez que veíamos por parte de los long. No era demasiada la liquidez que había, como veis donde más liquidez hay por ejemplo es aquí en los 40.540, también tenemos por aquí en los 40.200, o sea que sigue quedando liquidez por parte de los long. Eso sí, el indicador de tendencia nos ha estado marcando en varias ocasiones bastante tendencia bajista, lo que nos indicaba que iban a buscar toda esta liquidez. Por parte de los short vemos que se ha quedado aquí liquidez sobre los 43.600 aproximadamente. Liquidez de 100x no vemos un nivel donde haya especialmente mucha liquidez, había un poquito, que justo es lo que están limpiando ahora mismo, pero no veo ningún nivel destacable, como sí que había por ejemplo en esta otra ocasión. En los 50.000, como veis, había liquidez en la zona de los 41.380 que comentábamos en el vídeo de ayer, y ya se lo han llevado por delante. Han estado a punto de llevarse también liquidez que había en los 40.500, pero todavía se han dejado aquí bastante liquidez, y de hecho después de este movimiento alcista empiezan a entrar posiciones en long, dejando aquí su stop loss, acumulando con esto también bastante liquidez. De 25x también vemos mucha liquidez en esta misma zona de los 40.500, y vemos como a partir de los 40.180 también tenemos algunas zonas, sobre todo hasta los 39.877. Por parte de los short vemos liquidez en los 43.600. En Bookmap vemos como hay volumen de compras, sobre todo, vemos un poco a partir de los 40.500, pero yo diría que especialmente a partir de los 40.420 aproximadamente, hasta la zona de los 40.170. Ahora mismo vemos algunas ventas que intentan frenar este movimiento alcista que hay en el corto plazo en Bitcoin en torno a los 41.300. Atentos a esto porque empezaron a entrar algunas compras sobre los 40.500 intentando defender al precio, pero lo más curioso es que metieron aquí muchísimas ventas en los 41.650 aproximadamente, y las terminaron retirando recientemente. Para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Vemos cómo sigue quedando liquidez por parte de los short, pero menos que en días anteriores, en la zona de los 43.500. Se ha retirado ya liquidez de esta zona y por lo tanto entendemos
que se han cerrado posiciones que estaban en short. Aquí, como veis, también hay menos liquidez, tenemos el pico en los 43.420. Eso sí, en los CVDs no veo que haya nadie que esté acumulando de forma agresiva, quizás aquí en Bitfinex se empiezan a abrir posiciones en long bastantes, pero el resto más o menos siguiendo al precio. En los mapas de corto plazo vemos como obviamente hay más liquidez por parte de los short después de este pequeño movimiento bajista que hemos tenido. Tenemos aquí un clúster hasta los 41.600, pero donde más liquidez hay es a partir de los 41.700 hasta los 42.460, con el pico de liquidez en torno a los 41.930.